El índice, bueno, como definición sabemos que es la formación de un coágulo de sangre en el sistema venoso profundo y esta ocurre mayormente en los miembros superiores. Este se va a dividir en uno distal y uno proximal. En el distal, donde normalmente se da la formación de coágulos, y en el proximal se puede dar una tromboembolia pulmonar en la cual el trombo va a salir del centro y se va a dirigir hacia el pulmón. En menor frecuencia puede ser en las venas de los brazos. Bueno, los factores de riesgo vamos a tener a la obesidad, que esta es generada porque hay una mayor cantidad de células adipocitos que van a generar una liberación de citocinas que van a activar al factor tisular, que va a hacer que libere fibrina y por ende va a haber una mayor coagulación. Debemos tener a la diabetes mellitus, que es porque hay un aumento de glucosa en sangre que va a generar un espesor dentro del corriente sanguíneo y va a generar daño. Una edad mayor de 65 años porque esa pared va a ser debilitada porque va a perder su funcionalidad, que en este caso es la elasticidad. También vamos a tener a la inmovilidad. Si hay inmovilidad no hay contractibilidad, y si no hay contractibilidad va a generar que no funcionen las válvulas. También en la hipercoagulabilidad estamos dividiendo entre genéticas y adquiridas. La genética lo más frecuente va a ser la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación de la protombina. Esto va a ser porque va a haber más protombina, por ende va a haber más fibrina y por ende mayor coagulación. En las adquiridas vamos a tener cáncer, embarazo, el uso de anticonceptivos hormonales, trombosis previas. Explicando un poco más de la lesión endotelial, cuando nosotros tenemos un endotelio sano, este va a producir sustancias que van a evitar la coagulación, como el óxido nítrico y la prostacyclina, que estas van a evitar que las plaquetas se junten. Vamos a tener la tromboglobulina y el heparansulfato, que esas van a ayudar a controlar la trombina y van a activar la proteína C. Pero ¿qué pasa cuando un endotelio está dañado? Este va a empezar a producir un factor tisular que va a activar la coagulación, van a permitir que las plaquetas se junten y también va a permitir que va a perder la capacidad para disolver coágulos, porque va a haber una baja fibrinólisis. En esta imagen podemos ver cómo el factor tisular va a activar la vía extrínseca, por ende se va a generar trombina y fibrina, que son las que van a disolverse el trombo. Pero ¿qué pasa con la TDP? Es que aparentemente, aunque el endotelio se vea intacto, este puede comportarse de forma procoagulativa debido a una activación de ciclinas, por ejemplo la interleuquina 6, la interleuquina 2 y la interleuquina 1, y esta se va a conocer como una disfunción endotelial que puede ser generada por heridas sin que se vean, ¿no? Bueno, el estosis venosa, aquí va a haber un flujo sanguíneo lento, lo que va a hacer que se formen coágulos de manera más fácil, porque los factores que causan la coagulación se van a quedar más tiempo tocando la pared de los vasos. Esta estosis venosa va a romper el flujo laminar normal, que va a permitir que las células circulantes como las plaquetas entren en contacto con el vaso, ¿no? Esto mayormente, como ya lo había mencionado, es común en pacientes que están inmovilizados, en pacientes que han sido hospitalizados o personas que viajan a largas distancias, ¿no? Después tenemos la hipercoagulabilidad, que, bueno, se divide en genéticas y adquiridas. Y lo más importante acá es que el monocito va a ser activado por microorganismos. Este va a liberar el factor tisular, generando una respuesta hiperinmune, que va a liberar citoquinas como la 1, la 2, la 6 y entre otras más, que van a activar a las plaquetas, a los neutrófilos, a las células endoteliales. Estos neutrófilos van a liberar los NETs que van a atrapar al microbio, pero aparte también es importante porque va a favorecer la coagulación. Como respuesta final, eso va a tener una hipercoagulación y una disfunción endotelial que va a generar trombos de diferentes tamaños, como los microtrombos o macrotrombos. Bueno, ahora vamos a empezar un poco de la fisiopatología molecular y celular. En primer lugar, ¿por qué es importante reconocer cuándo es una trombosis venosa superficial y también trombosis venosa profunda? El que es más, el peor
peor de los casos puede ser la trombosis venosa profunda, debido a que el trombo se genera en venas de miembros inferiores. Las más comunes son la vena femoral, la vena ilíaca, la vena popliteo. Bueno, lo más importante es porque estos trombos recurren al retorno venoso, donde terminan en la aurícula derecha. Esta, por la circulación menor, se va al ventículo derecho y a su vez el trombo de la pulmonar se va al pulmón. Este trombo que se incrusta en el pulmón puede generar un infarto pulmonar. Es ahí donde nosotros conocemos el famoso tromboembolismo venoso, donde hay una trombosis venosa profunda y luego provoca una tromboembolia pulmonar. Luego, lo siguiente y más importante de recalcar es que esta trombosis venosa profunda, el 50% de los casos son asintomáticos. Esto se da porque en las venas nosotros tenemos un canal colateral venoso, que es donde las venas, al no tener el retorno venoso eficiente, van a abrir esos canales para contrarrestar. Es un mecanismo compensatorio. Es por eso que son asintomáticos. Luego vamos a tener mediadores que son celulares. El primero y el más importante es el endotelio. De ahí vamos a tener las plaquetas y los leucocitos. Siguiente. Bueno, nosotros vamos a tener, cuando nosotros formamos un coágulo, ya sea por manera de lesión endotelial, donde tenemos factores antitrombóticos. Eso puede ser el óxido nítrico, la prostaciclina, la proteína C. Esta proteína C lo que hace es inhibir la activación de las plaquetas. De ahí tenemos el TFPI, que es una proteína inhibitoria del factor fisural. Esta inhibe la cascada de coagulación, en este caso vamos a hablar del sistema de la coagulación. También van a producir la trombomodulina, que es una proteína que tiene efecto antitrombótico. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una lesión endotelial? Acá el endotelio empieza a producir factores proinflamatorios, como pueden ser las citoquinas, o también en estados donde no hay lesión endotelial, puede ser que una hipoxia o un estrés oxidativo genere una activación del endotelio. Es por eso que en la trombosis venosa profunda se puede generar por daño tisular que provoca un trombo, o también no puede haber daño tisular, pero se puede generar el trombo por hipoxia o estrés oxidativo. Bueno, una vez que el endotelio esté activado, las células endoteliales van a expresar unas proteínas muy importantes que son la P-selectina o la E-selectina. También van a producir ICAM, o la que me gusta llamar la BACAM, y a su vez van a exponer factores, el factor von Willebrand y el factor tisular, que estos van a inhibir el efecto antitrombótico que normalmente tienen los endotelios y producir así la coagulación. Luego vamos a tener, lo normalmente que nosotros tenemos es que tenemos micropartículas del factor tisular que se van a unir a una glucoproteína de la P-selectina. Esto normalmente se une cuando nosotros tenemos lesión endotelial y a su vez las micropartículas se unen a la P-selectina que ya había expuesto o expresado el endotelio. Esto hace que las micropartículas adhieren a los eritrocitos y formen coágulo. Esto es lo normal. Pero a nivel patológico, en una trombosis venosa, nosotros vamos a tener un aumento de las micropartículas asociadas al factor tisular, donde esta se va a adherir a la P-selectina, pero no del endotelio, sino de la plaqueta, donde vamos a tener un coágulo de plaquetas, leucocitos y a su vez eritrocitos. Es por eso que el trombo que se genera va a ser tanto rico en bastante componente celular y a su vez en fibrina. Sí. Ahora, siguiendo en esto, nosotros teníamos el endotelio activado que había expresado el factor von Willebrand. Esto da paso a los siguientes culpables de esto, que serían las plaquetas. Las plaquetas van a seguir lo que nosotros ya conocemos como la coagulación, donde se van a adherir, activar y agregar, ¿no? La adhesión plaquetaria se va a dar por la unión de la glucoproteína 1-BA al factor von Willebrand. Una vez adherida a la lesión endotelial, entre comillas, se van a activar las plaquetas y van a hacer la liberación de gránulos, donde vamos a tener el ADP, tromboxano A2 y el factor plaquetario 4. Luego vamos a tener que estas plaquetas se van a agregar y formar el tampón plaquetario mediante la glucoproteína 2B, 3A, que se une al fibrinógeno. Esta se enlace con el forma del tampón plaquetario. Pero en este caso también las plaquetas van a liberar un fosfolípido que se llama la fosfodiesterina, que a su vez genera la trombina. Es un fosfolípido que ayuda a la síntesis de la trombina. La trombina va a pasar al fibrinógeno y así las plaquetas se van a seguir adheriendo. Y esto va a generar que el trombo se genere muchísimo más, con más plaquetas. A su vez, estas plaquetas van a liberar citoquinas proinflamatorias como la interleuquina, la PF4, la proteína del factor 4, las SL5, que son quimiosinas que tienen función quimioatrayente a leucocitos, y la interleuquina 6 y el factor de estimular. ¿Okay? Estos de aquí van a tener dos funciones o dos resultados. El primero es el reclutamiento de leucocitos, especialmente los neutrófilos y monocitos por las interleuquinas, y a su vez van a activar, estas interleuquinas van a potenciar la activación de las plaquetas, es decir, nosotros vamos a tener un trombo constantemente formado.
Siguiente, por favor. Ajá. Luego vamos a tener que el llamado de los leucocitos van a acudir por las interleuquinas o las citoquinas, y estas se van a acoplar por la glucoproteína de la preselectina que había mencionado al principio. Y este trombo se va a reforzar mediante las proteínas que había expresado en el endotelio, que es el ICAN1 y el PACAN1. Luego tenemos los neutrófilos. Estos neutrófilos ya van a ser activados por la interleuquina 8, y a su vez este neutrófilo tiene la función, tiene dos funciones principales, que es expresar la integrina beta 2, o mejor conocida como la MAP1, la CD11B o CD18, que se va a unir al fibrinógeno y a su vez se va a reforzar mediante el ICAN1. Pero luego tenemos algo que me dio mi compañera, que es que producen los NETs, que es un tipo de muerte celular. Pero esta NET va a tener dos funciones que van a favorecer la formación de los trombos. El primero es el alunizaje físico. Esta red que generan los neutrófilos van a atrapar, no van a atrapar solamente bacterias, sino van a atrapar plaquetas, eritrocitos, y así reforzando aún más el trombo. Pero después vamos a tener que es un negativo del receptor 12. Ahí lo vamos a dejar de momento. Luego tenemos el monocito, que es activado por la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, o también los DAMs, que son patrones asociados al daño. Estos DAMs se expresan no solo cuando el endotelio está dañado, sino cuando tenemos células endoteliales que están súper estresadas o en un aumento de estrés oxidativo. Estos monocitos van a expresar el factor tisular y también van a producir las micropartículas del factor tisular, que lo había mencionado al principio. Bueno, ahora sí, conectándolo esto con la cascada de coagulación o el sistema de la coagulación, tenemos el factor 12 que va a activar la vía intrínseca, o mejor dicho, la etapa 1 del sistema de la coagulación, y tenemos los monocitos que van a activar el factor tisular, es decir, la vía extrínseca o la etapa 1 también de la coagulación. Estos a su vez van a favorecer la coagulación y se forma el trombo. Esto es un cuadro de resumen de todo, donde tenemos las citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1B, que va a tener dos funciones. A nivel endotelial, producir las citoquinas. Esto es un cuadro de resumen. Bien, con respecto a lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que en este caso estamos hablando de algún lateral, que es lo que suele ser los trombos. En sí, lo que es un taponamiento del progenoso. Por lo tanto, en primer lugar tenemos lo de, se inicia con el edema o la fobia, ya que al tener una obstrucción va a haber inflamación de toda esa zona, sobre todo en lo que es el endotelio de los capilares. Al tener esa inflamación en los endotelio capilares van a empezar a secretarse lo que son sustancias proinflamatorias, las cuales van a estimular la vasodilatación y lo que es la permeabilidad, ocasionando la fuga capilar. Por ende, es que vamos a tener ese traslado que va a ser del tipo de edema. Por lo tanto, tenemos lo que es la fobia, que se manifiesta como que no presiona en la parte, por ejemplo, de la pantorrilla, en la pierna, la cual ha sido afectada, y entonces se va a quedar marcado aún durante un tiempo como esa presión. Junto a esta parte de acá que tenemos de inflamación, y añadimos la sensación de que esta sustancia tendrá que haber toda una acumulación de volumen el cual está pasando justo por la curva de este trombo. Se genera una presión en extensión de los líquidos, dando la sensación de pesadez y sensación de incomodidad, la cual va aumentando con respecto al paso del día, con el paso de los sentimientos. Al mismo tiempo, el dolor pulsante es justo por esa tensión que hay ahí que puede llegar a ser presión al momento de uno realizar actividades con los músculos que están presentes, haciendo también presión de tensión arterial. En el sistema de calor local, justamente porque se dio esta vasodilatación, puede haber por así decirlo, un aumento del flujo que está en esta parte, sumado a lo que es el volumen que está ahí presente, ocasionando este calor. Y el dolor torácico, que luego se va a ver en son los síndromes, puede ser porque esos flujos van a estar invadiendo lo que es el sistema cardiorrespiratorio, la combinación de esos dos sistemas, llegando a realizar lo que son taponamientos o obstrucciones en parte de las arterias pulmonares. Bien, como otra parte de las manifestaciones pero físicas del examen físico tenemos que las venas se van a hacer visibles. Esto justo como si no puede atravesar la vía principal del retorno venoso, entonces se van a empezar a buscar vías alternas. Entre esas vías alternas, estas no están preparadas para la presión como está preparada la vena arterial principal. Entonces, al momento de querer pasar toda esa sangre que está acumulada por otros lados, van a empezar a dilatarse y van a ser mucho más notables. En el signo de comas estamos hablando de una dorsiflexión por parte del doctor, el cual va a ser de la punta del pie para la parte de aquí.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando el paciente, cuando se dice que un signo de coma es positivo, es porque el paciente, cuando le hacen esto, presenta un dolor justo por la compresión que se explicó en el punto anterior, en el PPT anterior. Entonces, todas estas estructuras, por lo menos que están inflamadas, son mucho más sensibles. La descoloración puede ser por dos cosas, justo porque hay una alteración en lo que es la perfusión del oxígeno, justo por todo lo que está ocurriendo, y tiene una coloración mucho más cianótica en todas estas zonas, o bien por el eritema cuando ocurre la inflamación y entonces la coloración va a ser más rojiza. Con respecto a los hallazgos en exámenes auxiliares, en primer lugar, los exámenes más comunes son la ecografía de Doppler. En este caso, se trabaja utilizando una guía de una arteria que esté cercana, en el ejemplo de la arteria femoral común, para así tener el ejemplo de la vena más cercana. Cuando se ve que está hipocoica, porque puede haber algo que le esté fluyendo, es decir, que está oscura, ¿no? Y así se comprueba que hay una obstrucción justo en el paso rectovenoso. Cuando hablamos de la plethysmografía de impedancia, estamos hablando de un estudio que se basa en corrientes eléctricas o en la resistencia a una corriente eléctrica. En este caso vemos que se utilizan los electrodos en las piernas justo para hacer esta evaluación y prácticamente habla sobre cómo es que las diferencias de volumen tienen una impedancia eléctrica establecida. Por ejemplo, si tengo un volumen que está disminuido, la impedancia eléctrica va a ser anormal. Usualmente cuando hago una presión, la impedancia cuando disminuya o cuando suelte la presión va a ser rápida. Si tengo un trompo a la altura de mi pierna y realizo la misma impresión, pero en ese caso en la altura de la pantorrilla, entonces la impedancia va a ser mucho más lenta por esta diferencia entre los volúmenes en lo que debería ser realmente. Entonces, por lo tanto, se va a ver como una impedancia normal. Aunque no es definitivo, también se puede utilizar para calcular esto. En caso de la flebografía, es un estudio que es por un contraste, es decir, se va a utilizar para ver cómo es que va a ir retomando o qué camino va a ir siguiendo para ver en qué momento se puede desviar, puede ralentizarse y demás. En los estudios de coagulación, aunque usualmente vemos que el TP puede estar inclusive normal, hay casos como en el SAP, que es el síndrome antifosfolipídico, en el que se puede ver un TP elevado por cómo es que este va a interferir con los diferentes factores de coagulación o con la cascada de coagulación que se quiere evaluar. Y en los análisis de sangre, como mencionaron mis compañeros, es porque usualmente en esta fisiopatología tenemos un déficit de lo que son los anticoagulantes. Por ende, anticoagulantes naturales van a poder estar disminuidos, a diferencia de componentes de la cascada de coagulación, los cuales pueden estar alterados y pueden estar aumentados. Bueno, complicaciones asociadas, bueno, como había mencionado, la embolia pulmonar, eso se da porque la TF o la trombosis venosa profunda, vamos a tener el viaje de las venas profundas hacia la vena cava inferior y esas siguen la circulación menor, que es la aurícula derecha, perdón, ventrículo derecho, fosa pulmonar y pulmón. Y luego tenemos el síndrome plególico, que es cuando las venas tienen un aumento de la presión con el mismo trombo y dañan las válvulas, que esas se encargan de hacer el retorno venoso, y en consecuencia pueden tener varios. Eso sería todo. Listo. El tiempo es muy importante porque si no nos dejamos con menos tiempo para poder preguntar a cada uno, ¿ya? Hay que mejorar. A ver, vamos a preguntar a ver. Grapolos. ¿Cuál es la actividad del miembro? ¿Y cuál es su papel en la trombosis venosa profunda? Ya, porfa, ciérrenme todos las lapos. Yo no quiero ver lapos abiertas. Hay más nada de eso. No está para. Ahorita ya me empecé a revisar. A ver. Estaba confirmada por tres en este caso, que era la lesión celular, que como la sintomatología adhiere mucho, ya que es más que nada un mecanismo principal, porque esta se queda de actuación de los anticoagulantes, que es la proteína C y el óxido nítrico, que favorecía. Muy aparte también estaba la estasis, que esta se relacionaba que el flujo lento favorecía a que se adhieran las plaquetas y en este caso los eritrocitos a esta lesión celular, lo cual causaba que haya un atrapamiento masivo. Muy aparte también estaba la hipercoagulabilidad, lo cual esto hacía que refuerce y aumente, ¿no? En este caso, como mencionamos, era al haber inhibición de los anticoagulantes, lo que causaba es que esto reforzaba el atrapamiento, en este caso el neutrófilo, que activaba el SNET
y esto causaba el atrapamiento, formación continua de un trombo, ¿no? Así podría ser. Ya, ok, entonces a ver, ¿cuáles son las tres variables de la triada de Birkhoff que tienen que ver con la trombosis venosa profunda? Lesión celular, Lesión endotelial, lesión endotelial, acuérdense, no es de cualquier célula, es del endotelio. ¿Y eso a qué favorece? favorece a que haya un atrapamiento, un reconocimiento de... Ya, ¿cómo se llama ese estado? Cuando la célula endotelial cambia de estar a un estado anticoagulante a un estado procoagulante, porque normalmente la célula endotelial está en estado anticoagulante. Es más, es la razón por la cual cuando te cortas, la sangre se cae al piso y al piso se coagula. ¿Te has preguntado por qué no pasa lo mismo cuando está dentro de tu vaso sanguíneo? Es porque el endotelio promueve un estado anticoagulante. Y cuando, ¿qué pasa cuando se vuelve procoagulante? ¿Cómo se llama ese estado? A ver, doctora. Activación fenotípica. ¿Cómo? La activación fenotípica, cuando cambia, o sea, la célula endotelial. Ya. Lo que es, bueno, normalmente le producen lo que veía era, tiene su función antitrombótica, ¿no? Ya. Pero cuando estas células endoteliales son expuestas a factores como hipoxia, inflamación, Muy van a bien. cambiar lo que es la activación fenotípica. Eso se llama activación o disfunción endotelial. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Ya hemos visto que la hipoxia, como mencionaron, o sea, el éxtasis venoso que se produce, por ejemplo, la trombosis venosa profunda por una vena dilatada o un flujo sanguíneo que no se mueve constantemente, porque, por ejemplo, el paciente está echado todo el día, pues está inmovilizado, eso induce a la disfunción endotelial. Entonces, la célula endotelial, de ser anticoagulante, se vuelve procoagulante. Comienza a crear más moléculas que atraen plaquetas como la que dijo el doctor, la preselectina, el LICAM, todos ellos que mencionaba el doctor, son normalmente moléculas que están en concentraciones muy bajas en la célula endotelial porque no vive formando coágulos, sino todo lo contrario, evita que se forme el coágulo para mantener el flujo. ¿Ya? Y eso se llama difusión endotelial. La tercera variable, ¿cuál es? ¿Cuál es para la doctora Polos? Alteraciones en el flujo, alteraciones en el flujo sanguíneo, alterado. En este caso, como mencionaron mis compañeros, se daba por dos tipos, de las congénitas y en este caso también las que eran adquiridas, que eran por enfermedades. Ya, pero esa es la hipercoagulabilidad. Ahorita vamos a esa parte. ¿Cuáles son las alteraciones del flujo sanguíneo? A ver, doctora Marjorie. Doctora Marjorie, ¿cuáles son las alteraciones en el flujo sanguíneo que promueven el TDP? La inmovilización, como ya mencionó. Ya, la inmovilización, ¿qué más? Se refiere también a las causas, o sea, a las cirugías, a los traumas. Ya, ¿y por qué los traumas y las cirugías promueven o alteran el flujo sanguíneo? Debido a que como cuando una persona recién le realiza la cirugía, promueve que la lesión endotelial, como ya lo mencionaron, hay una activación de las plaquetas y genera que se ven los trombos. Y en la lesión, en la estasis venosa, el flujo pasa lento y genera también la agregación de plaquetas. Ya. Los traumas, chicos, aumentan el flujo porque forman, a veces, en las zonas lesionadas, se forman microtrombos adentro del vaso. Entonces, los microtrombos hacen que el flujo, que normalmente es laminar adentro de la célula, ya, se vuelve turbulento. Y el flujo turbulento, muchachos, es una alteración del flujo sanguíneo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ya tienes un trombo adentro de la vena, que no es completo, aumenta más el riesgo de que se quede todo el trombo. ¿Por qué? Porque el flujo de ser laminar pasa a ser turbulento. Y el flujo turbulento aumenta el riesgo de que se forme, que se dé la hipercoagulabilidad. Muy bien. Y finalmente el estado de hipercoagulabilidad. Como ustedes lo han dicho, hay dos tipos. Es el primario, es decir, yo nazco con esa alteración, y el otro es el secundario. ¿Cuál es el más frecuente de las alteraciones de la hipercoagulabilidad? ¿El primario o el secundario? A ver, espérense un ratito. A ver, doctora Yaxahuanga. Ah, ya, usted ya participó, espérense. Con Roy. El secundario, porque es principalmente, por ejemplo, como lo que son por microorganismos, pongamos en el caso del COVID-19, eso se activan lo que son los monocitos
promoviendo lo que es la vía extrínseca. Hay una vía hiperinmune, por lo cual va a haber un aumento de coagulabilidad, también es un nivel de endotelial, formación de los trombos, y también por lo que es por parte de los neutrófilos con los NETs, que por parte de vía intrínseca también va a aumentar esa hipercoagulabilidad, activar tanto vía extrínseca como vía intrínseca. Pero por parte de lo que es congénito no se ha visto mucho, incluso lo que son más mencionados serían por mutaciones de factor 5 o por mutaciones de proteína o déficit de proteína C y proteína S. Claro, esos son además los más raros. Es súper raro tener alteraciones de la coagulación de las anticoagulantes, es rarísimo, ¿no? Ya, muy bien. Y finalmente, a ver, doctora Yanzahuanga, ¿me puede decir cuáles son las manifestaciones clínicas de una trombosis venosa profunda? Bueno, las manifestaciones más frecuentes, como mencionamos, es un dolor constante, que es un dolor agudo parecido a lo que es un calambre, lo que es un edema. Edema. ¿Qué tipo de edema sería nuestro paciente con trombosis? ¿Por aumento de presión hidrostática, por disminución de coloidosmótica, por aumento de permeabilidad capilar o por obstrucción linfática? No, aumento de la presión. ¿Ah? Aumento de la presión. Exacto, ¿no? Pero miren, en algún punto la trombosis venosa profunda comparte conjuntamente con el aumento de la permeabilidad. No me acuerdo cuál de los dos lo dijo el doctor Peña, o con la doctora me parece, que mencionó que cuando hay éstasis venosa producto de que la vena no puede regresar hacia arriba, o sea, la vena cava inferior, ¿no? Eso genera inflamación de las paredes de la vena, lo que hace que haya inflamación y por lo tanto diabetes. Y es por eso que la trombosis provoca dolor. Porque uno puede decir, doctor, pero si solo hay presión hidrostática, porque hay dolor, ¿cierto? Y hay dolor porque la inflamación generada por el aumento de la permeabilidad, porque no puede pasar el flujo hacia arriba, ¿no? Y es lo que provoca ese enrojecimiento de la piel, oscurecimiento y clásicamente el dolor intenso que suele tener el paciente. Pero como también tiene presión hidrostática, por eso sí deja fovea, a diferencia del edema por obstrucción linfática, que ese habitualmente no deja fovea, ¿no? Muy bien. ¿Y la complicación más frecuente cuál es? Bueno, la complicación más grave, ¿cuál es? A ver, otra por la tromboembolia pulmonar, ¿no? La tromboembolia pulmonar que además es causa de uno de los shocks que ahorita me van a decir en el siguiente grupo. Ya, muy bien. Listo. El tiempo, ya saben. Pero su capacidad de síntesis no está, chicas. Pase, por favor, doctores. Muy bien, chicos. A ver, vamos a preparar. A ver, ya, vamos. ¿Qué número de grupos son? 1. 1. Muy bien. A ver, te acabo de exponer de María, Puma y Elías. Creo que le falta exponer a Sánchez. Ah, ¿quién falta exponer? Sánchez. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, entonces expone Sánchez, ya, Elías y de María. Sin llorar, sin llorar. Ya está. ¿Hasta qué hora tenemos, Rodrigo? Hasta las 12:50. Ah, 12:50 ya tenemos tiempo. ¿Acaso los 4 o yo ya no? ¿Ah? No, los tres que he dicho. Elías, María y Sánchez.
Sí, de una vez. Muy bien, empezamos. Buenos días, compañeros. En el grupo yo vamos a exponer el tema de shock. Bueno, ahí tenemos integrantes y quienes habla va a ser yo soy mi persona y en esa voy a exponer la primera parte. Bueno, un pequeño índice que vamos a hablar sobre la definición, diferencia entre shock, percepción y construcción, la fisiopatología del estado de shock, fases del shock, implicaciones, su clasificación y los diferentes tipos de shock y su etiología y su patología. Bueno, para hablar de shock, ya tenemos una teoría que es un estado de hipoperfusión generalizada debido a la disminución del volumen sanguíneo, lo que va a causar una hipoperfusión tisular y una hipoxia celular. Si bien tenemos fases del shock, que son la fase compensada, no compensada, y la fase irreversible, donde podemos observar disque en todos los tejidos. El shock lo vamos a dividir en 4, que es el hipovolémico, obstructivo, cardiogénico, obstructivo y hipovolémico. Y entre los distributivos vamos a dividirlo en 3, que son el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Bueno, para diferenciar entre estos 3, la hipotensión, hipoperfusión y el shock, vamos a hablar de que la hipotensión se habla cuando la disminución de la presión arterial va a ser disminuida sobre 60 a 60 milímetros de mercurio, normalmente. Hablamos de hipoperfusión cuando va a implicar que los órganos no estén recibiendo suficiente oxígeno, y eso va a acompañarse, en algunos casos sí, en otros no, de una hipotensión. Y el shock es un síntoma, un síntoma clínico caracterizado de un tipo de emergencia, en la que puede haber, hay hipoperfusiones generalizadas, tisular sostenida y va a llevar a una difusión orgánica progresiva. Y es de emergencia inmediata. Bueno, para hablar de la patología, vamos a hablar de los tipos de shock, que es compensado y no compensado. Vamos a indagar un poco más en el compensado, donde vamos a hablar de un trauma, una agresión, que va a causar una hipovolemia, va a causar una disminución del volumen sanguíneo y la presión arterial. Entonces, como bien explicaron en la teoría, va a haber receptores que van a detectar esta disminución, que son los varoreceptores, que se encuentran en 3 sitios, en el riñón, el arco carotídeo y el tronco carotídeo. Estos van a detectar la disminución arterial y van a mandar vía de señalización para poder elevar la presión arterial. Especialmente los varoreceptores del riñón están a activar las células extracelulares a liberar renina, lo que va a generar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a promover la síntesis de angiotensina en sangre y junto con la aldosterona va a generar el aumento de la presión arterial, una retención de sodio y agua, lo que va a generar un aumento del volumen de sangre. Por parte de los varoreceptores en el arco carotídeo y el cuerpo carotídeo, estos van a estimular al hipotálamo y la pituitaria posterior para la síntesis de la hormona tiroirética. Esta va a generar una retención hídrica, lo que va a generar también, a consecuencia también de la aldosterona, una retención de líquidos. A través de otro mecanismo es el centro cardiovascular en el bulbo raquídeo, lo que va a generar es un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contractilidad. Y todo esto en conjunto tiene una función importante, que es la elevación de la presión arterial. Acá tenemos una fisiopatología más molecular que habla de la normalizada. Hemos hablado de un trauma que se genera, entonces va a haber una liberación de DAMS, que es la patología asociados a daño, y unos PAMS, que son patologías asociados a patógenos en caso de shock séptico. Lo que va a pasar es que los polimorfos nucleares o los leucocitos van a detectar estos PAMS, van a generar una síntesis de netosis para tratar de dañarlos cuando es propio del cuerpo, va a generar apoptosis, aumento de ácido láctico, una fagocitosis, van a liberar enzimas proteolíticas que son las proteasas, metaloproteinasas y peroxidasas. Yéndonos por esta parte, las proteasas lo que van a pasar es van a destruir al glucocáliz de las células endoteliales, que sirven como una barrera protectora, lo que va a generar una endoteliopatía, lo que va a causar un aumento de la permeabilidad vascular, va a ocasionar una fuga de proteínas y una edema. También tenemos que se va a activar la vía del complemento, va a activar la convertasa C3B, C3A y el complejo de ataque membrana. Las C3B y C3A van a aumentar la síntesis de la P-selectina, lo que va a complementar la activación de las plaquetas, y van a generar microtrombos por la formación de trombina y fibrina, y estos, como explicaron compañeros, van a causar como una consecuencialidad del shock, una coagulación intravascular diseminada. También, a la paralela de estos factores, el sistema nervioso central.
el sistema nervioso autónomo para liberar acetilcolina, lo que va a generar el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Lo que va a generar es una producción de catecolamina, que son la noradrenalina y la adrenalina, lo que va a generar una vía de señalización para que puedan estimular a diferentes tipos de hormonas que hay en el sistema adrenal, que son la cortisol y la aldosterona, para el aumento de la presión arterial. Bueno, hablando de las fases que hemos explicado básicamente la compensada y no compensada, tenemos que en la fase compensada los mecanismos van a estar presentes. El mecanismo de la ADH, el mecanismo de la proteína de aldosterona, van a generar una vasoconstricción, porque es su función, y van a aumentar la presión arterial. En la fase compensada, cuando estos mecanismos ya no son suficientes, va a generar una hipoperfusión tisular generalizada, lo que va a causar una hipoxia isquémica y una hipoxia celular y la acidosis láctica. Y en la fase irreversible es cuando hay falla multiorgánica y el cuerpo ya no puede compensar los déficits de oxígeno y glucosa que necesita la célula para la función normal, donde va a haber muerte de todos los tejidos, muerte celular en todos los tejidos y una falla multiorgánica. Bueno, hablando de las fases, tenemos las complicaciones que hablaron en teoría. Tenemos que causa una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal aguda y crónica, que va progresando el shock, una insuficiencia hepática aguda, el síndrome de distrés respiratorio agudo, una insuficiencia que causa insuficiencia respiratoria y una septicemia causada. Otras complicaciones, bueno, como es la cobertura pleural eliminada, una isquemia mesentérica y una infusión miocárdica. Y la causa general es la muerte del paciente. Bueno, ahora vamos a explicar sobre la clasificación del shock, que son hipovolémico, caliogénico, sucesivo y distributivo. En este caso tenemos el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se produce por una disminución del volumen intravascular, ya sea por una disminución del volumen extracelular o por pérdida de sangre. En este caso se divide ya sea en hemorrágicos o no hemorrágicos. En hemorrágicos la causa con mayor porcentaje son los traumatismos, pero también encontramos posparto, los aneurismas. En el caso de los no hemorrágicos tenemos ya sea los vómitos, las diarreas, una sudoración excesiva, entre otros. Lo primero que se produce en un shock hipovolémico o en pre-shock es un mecanismo compensatorio en el cual va a haber un aumento del tono simpático. Esto va a hacer que una función inicial, que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, también un aumento de la contractibilidad cardíaca, pero va a haber una vasoconstricción periférica. Lo que sucede es que cuando los pacientes ya tienen una pérdida de volumen sanguíneo entre el 25 a 30% del volumen sanguíneo efectivo, ya se realiza esta compensación inicial. Pero lo que sucede con las células es que al haber un menor aporte de oxígeno en los órganos, cambian su metabolismo de aeróbico a anaeróbico. Esto va a derivar en una acidosis láctica. Entonces, lo que sucede también es que va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, es decir, lo que quiere nuestro organismo es que el corazón y el cerebro no dejen de pegarse. Pero esta redistribución del flujo sanguíneo también lo que va a hacer es aumentar la isquemia tisular. Entonces, como pusieron en este gráfico, la hipovolemia, la disminución del volumen sanguíneo, va a haber menor retorno venoso y con ello va a disminuir la precarga. Esta precarga también va a hacer que disminuya el volumen sistólico, es decir, que el volumen que inyecta el corazón va a disminuir. Con ello tenemos el menor gasto cardíaco, la hipotensión, la hipoxia tisular, y si este no se llega a tratar en el tiempo adecuado, va a generar ya sea cambios hemodinámicos, una acidosis refractaria o diversas complicaciones que pueda hacer la disfunción de los órganos y la falla multiorgánica. En el shock cardiogénico, acá es una hipoperfusión generalizada secundaria pues, a un aporte inadecuado por parte de oxígeno, ya sea por un fallo de la bomba. En cuanto a la etiología, tenemos que el infarto agudo del miocardio representa el 70% de todas, pero también tenemos a las arritmias, a la miocarditis o a las valvulopatías. En este caso tenemos al infarto del miocardio. Acá va a haber un fallo orgánico, un fallo de la bomba, va a disminuir la perfusión coronaria, con ello va a haber isquemia miocárdica y la hipoxia axilar. Pero también tenemos que haber una activación simpática. ¿Qué tenemos acá? Va a haber taquicardia,
retención de agua y de oxígeno, vasoconstricción periférica, pero también va a aumentar la precarga y la poscarga. En el caso del fallo de la bomba, va a generar una hipotensión, hipoperfusión, hipoxia tisular y con ello también lo que teníamos en el choque hipovolémico, que es la glucólisis anaeróbica, que es el cambio de metabolismo de las células, que van a generar un daño tisular y con ello se van a activar diversas cascadas inflamatorias. El shock obstructivo, se caracteriza por una reducción del gasto cardíaco debido a enfermedades no cardíacas, o sea, no está relacionado con patologías. Bueno, principalmente es causado por un llenado diastólico deficiente y por lo tanto una recarga cardíaca reducida del ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo. Como ya he mencionado, ese shock se va a dar por el tromboembolismo pulmonar, dado que no es una patología, no es causado por patología, sino es causado por principalmente un taponamiento. Lo que va a pasar que el llenado de la precarga, el llenado cardíaco, se vaya a alterar. Y también otras causas pueden ser neumotórax, la hiperinsuflación pulmonar, que va a obstruir el retorno venoso y va a alterar directamente el ventrículo derecho. Ya. El shock séptico, bueno, principalmente se va a dar por infecciones graves, en este caso por bacterias. Sabemos que las bacterias, sea gram positivo o negativo, las va a caracterizar principalmente lo que son las toxinas. Entonces, ellas van a liberar sus toxinas y lo que va a hacer es que esas toxinas se va a causar una inflamación y eso va a hacer que las citocinas proinflamatorias, como la interleuquina C, la interleuquina 1-beta, también el factor NKB, y el factor entonces tumoral causan lo que es aumenten lo que es la vasodilatación, también aumentando la permeabilidad vascular y por ello es que va a haber una mayor presión hidrostática y con ello la hipovolemia. En este caso, en el shock neurogénico, principalmente es una lesión del sistema nervioso. Por ejemplo, un ejemplo es un trauma medular, ¿no? Lo cual principalmente la causa es lo peor que puede pasar es la pérdida del conductor simpático, lo cual al perderse ello va a disminuir lo que es la noradrenalina, epinefrina, lo cual ellos van a interactuar con el receptor alfa-1 a nivel de los vasos y beta-1 a nivel del corazón, lo cual al no poder interactuar con su receptor, lo que va a bloquear, no va a haber vasodilatación y no va a haber una frecuencia cardíaca correcta, va a disminuir y eso va a aumentar, va a disminuir la resistencia vascular sistémica, la perfusión tisular, pero sí va a aumentar la vasodilatación por la inflamación. En el shock anafiláctico es la consecuencia peor que puede pasar en una hipersensibilidad tipo 1, dado que en este caso lo que va a pasar es que, por ejemplo, una reacción alérgica no severa, como podemos ver acá en un cestito que con el alergeno debe interactuar y lo que van a liberar va a ser la histamina. Esta histamina lo que va a hacer es aumentar la vasodilatación, ¿no? Y aumenta también la permeabilidad vascular, lo que va a también llevar a oclusión. Ya está. A ver, como varias preguntas. A ver, primero por Vaca. Doctora Vaca, a ver, primero que nada, el shock hipovolémico. ¿En qué se diferencia principalmente el shock hipovolémico por ejemplo, del shock distributivo? A ver, principalmente el shock hipovolémico tiene principalmente lo que es la hipovolemia, ya sea causada por una hipovolemia tanto hemorrágica como una hemorrágica. En una hemorrágica podemos tener que describir un trauma severo y una no hemorrágica podríamos hablar de diarreas, de vómitos, también pacientes diuréticos, además de lo que sería una sudoración excesiva, por ejemplo, por una infección por fiebre. Ya, a ver, mi pregunta va en el aspecto de cuál de las variables en el shock está diferente con respecto al distributivo. A ver, te digo las variables, ¿ya? Gasto cardíaco, recarga, resistencia vascular periférica. De estas tres, ¿cuál es la diferencia entre el distributivo y el hipovolémico? El hipovolémico estaríamos hablando de una disminución de la precarga porque no hay volemia. Ya, ok, hay disminución de recarga, muy bien. ¿Cómo está el gasto cardíaco? El gasto cardíaco estaría Disminuido, muy bien. ¿Por qué?
porque el gasto cardíaco es lo que sería, dentro de sus variables, es el volumen sistólico. Ok, ¿y qué está bajo? El volumen. Entonces, volumen bajo, ok, gasto cardíaco bajo, precarga baja. ¿Cómo está la resistencia vascular periférica? estaría Disminuida, ¿por qué? Porque ante una caída de lo que sería la precarga, no se está llenando el corazón, no hay una mayor fracción de eyección, y con eso la resistencia vascular periférica se disminuye porque no tiene la fracción de eyección alta. O no hay algo más que bombear. No estaría aumentado. A ver, No, o sea, estaría- disminuida. A ver, sí, tranquilo. ¡Puma! O sea, Ya, las laptops y las tablets. ¿Se acuerdan que hemos dicho? Ya es tiempo ya de revisar, ya. Se acabó el tiempo de eso, ya. A ver. O sea, más que nada eso sería lo que causaría más que nada que la perfusión estaría baja. O sea, la resistencia vascular periférica, justamente porque está baja, va a haber también justo menor precarga, ya que como este está más comprimido, no va a llegar suficiente sangre al ventrículo, y por eso también la precarga estaría baja. ¿Todos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Ya. No. A ver, doctora de María, ¿por qué estaría aumentado? un tema de compensación, de que, Ya, a ver, explícanos, por o favor. sea, el gasto cardíaco va a estar disminuido, y Ya. como no va a haber esa presión, la resistencia vascular periférica aumentaría, porque, o sea, no va a haber suficiente presión en el ventrículo izquierdo para que pueda No, salir. ya. Está bien tu respuesta, pero mal la sustentación. A ver, ¿quién me dice por qué la resistencia vascular periférica está aumentada? Por ¿Ah? compensación. Ya, ¿por qué por la compensación? Porque Silencio, la verdad. como hay una menor precarga, no hay, había un menor cambio de volumen venoso, ¿cierto? Y todo eso es lo que se sobrecarga en la ventrícula derecha. No, ¿por qué? A ver, levante la mano. Eso, doctora de María, por la vasoconstricción. Miren, chicos, el shock hipovolémico es el shock donde se puede ver, es como decir el modelo del shock. Todos los mecanismos compensatorios que hemos dicho suceden básicamente en el hipovolémico: la vasoconstricción, la palidez, la disminución de diuresis, la disminución de la precarga. Todo eso que hemos visto es básicamente el shock hipovolémico, todo eso. Los demás tipos de shock varían en algunas cosas de acuerdo a la fisiopatología. Entonces, ¿cómo hemos dicho que está normalmente en el estado de shock la resistencia vascular periférica? ¿Qué pasa con todos los vasos? Arterias, venas, ¿qué hemos dicho? Vasoconstricción. Entonces, si yo hago vasoconstricción, ¿aumento o disminuye la resistencia? Entonces, ¿qué dice que está disminuyendo? Y todos dicen sí todavía, y los demás ni saben qué opinan. Ya, a ver. ¿Por qué en el distributivo está igual o está al revés? O de repente está igual, no lo sé. A ver, falta preguntar, falta. Quijahuamán. ¿Ah? Allá. ¿Cómo está el gasto cardíaco? ¿Cómo está la presión venosa central, hemos dicho, ¿no? O la precarga, ¿no? Y cómo está la resistencia por la periférica. El gasto cardíaco primero estaría elevado. Está elevado. Sí, en primer lugar, luego se disminuye. Ahí entra la resistencia vascular periférica. Esto estaría disminuida. ¿Por qué? Por la lechera. Por ejemplo, en el shock séptico, que es un distributivo, por ejemplo, en el shock séptico, que es un distributivo, va a haber una inflamación. Por lo tanto, también los vasos van a aumentar la permeabilidad, por ello estaría disminuida la presión. Ya, a ver, chicos. Mira, sí saben, pero el problema es que no me lo sustentan tan bien. A ver, doctora, a ver. Eso, muy bien. La razón, miren, chicos, la variable más importante del shock distributivo es la vasodilatación. Miren, les pongo este punto. ¿Qué pasa en el shock distributivo?
mi bulimia está normal, mi corazón bombea muy bien. El problema es que, a ver, ¿qué pasa si yo en un vaso sanguíneo tengo un volumen de sangre, lo hago correr, está fluyendo muy bien? Pero ¿qué pasa si yo hago que el radio del vaso sea mucho mayor, 2 veces al mayor? ¿El flujo va a seguir siendo el mismo? No, ¿por qué? Porque tengo un mayor continente para un contenido que sigue siendo pequeño. Entonces, si yo hago una vasodilatación intensa en todos los vasos, el flujo sanguíneo, porque la sangre tú no produces más en ese momento, sigue siendo la misma. La presión arterial sobre el vaso baja, pues. Porque yo tengo unas paredes grandes, enormes, para un volumen que sigue siendo, para esas paredes pequeñas. Entonces, eso pasa en el shock distributivo. Normalmente en la inflamación local, eso es en una parte nada más. Por ejemplo, en la celulitis del paciente que hemos visto, hay vasodilatación, pero localizada. Se redistribuye el flujo, se va a otros lados. Pero ¿qué pasa si yo hago vasodilatación en todo el cuerpo? Toditito pasa lo mismo. Si yo no creo más sangre, no se llena más el vaso. Y por eso tengo una resistencia vascular periférica del nacido. Y eso también impide que haya una gradiente de flujo para que fluya de manera correcta. Claro, recuerden que ley de Poisson, ¿no? ¿Cuál es una de las variables que depende del flujo sanguíneo renal? La resistencia vascular periférica, que depende básicamente de qué? Del radio del vaso. Si yo tengo menor radio del vaso, tengo menor flujo. Ya está, ¿viste el porqué del shock? Porque tengo mayor radio del vaso, ¿no? Muy bien, listo, seguimos. Vamos a otra pregunta. A ver, doctora Kunza, ¿me puedes decir cuáles son las diferencias en un shock obstructivo versus el hipovolémico en el gasto cardíaco, la precarga y la resistencia vascular periférica? En el obstructivo básicamente estaba aumentado. ¿Qué cosa? La resistencia vascular periférica. O más, claro, no estaba aumentada. ¿Cómo se llama? El gasto cardíaco. Gasto cardíaco, precarga y resistencia vascular periférica. O sea, en el obstructivo va a ser una disminución de la contractilidad. Si hablamos de un infarto de miocardio, va a ser una disminución de la contractilidad. Y esto va a disminuir también el volumen. No, a ver, te estás confundiendo con otro. A ver, acuérdate bien. No revisen ahorita no es momento para revisar ese tipo. Ya, a ver, ahora sí, ya te has confundido. A ver, dime, ¿en qué te confundiste? No, el que me estás diciendo es el cardiogénico, no es el obstructivo. Ya, a ver, seguimos preguntando a los expositores por si creyeron que se habían salvado. Sánchez. A ver, doctor. ¿Una pregunta? Sí, la misma pregunta. El obstructivo con el hipovolémico, ¿cuál es la diferencia con el gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y la precarga? La resistencia vascular periférica en el hipovolémico va a estar aumentada y en el obstructivo no. El gasto cardíaco va a estar en hipovolémico va a estar disminuido y en el obstructivo más que nada por yo tenía que estudiar por una obstrucción como la formación de los trombos, puede estar aumentado. ¿Qué cosa? ¿El gasto cardíaco? Sí, en el obstructivo. ¿Qué pasa en el obstructivo? A ver, el grupo. ¿Qué pasa en el obstructivo? Ya. Ok. Gracias. Pero, ¿qué se refiere con que está obstruido? Chicos, el obstructivo tiene dos variables. Uno, no bombeo bien, pero no por la bomba, sino porque hay una obstrucción para la salida por parte de la bomba. Y dos, no se llena bien. Entonces, hay disminución de llenado ventricular y también hay disminución de gasto cardíaco, porque no puede salir. Ojo, no porque la bomba no funcione, sino porque hay una obstrucción a nivel de la salida de la bomba que no permite que salga. Entonces, este shock se caracteriza porque el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar? Si no puede salir bien, ¿cómo va a estar? Disminuido. ¿Cómo está la resistencia vascular periférica? Aumentada, ¿cierto? O disminuida. ¿Hay vasodilatación? No. Entonces, está disminuida, pues. Perdón, aumentada.
¿Por qué está aumentada? Por la vasoconstricción periférica. Ya. ¿Cómo está la precarga? Disminuido porque no hay nada. ¿No? ¿Cierto? No, aumentada, muy aumentada. ¿Por qué? Aumentada. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué está aumentada la precarga? ¿Ah? No, pero eso más bien provocaría al revés, que esté menos llenado. A ver. Vamos, ya me quedan 6 minutos. Por ejemplo, podría ser. ¿Ah? Porque como no se llena, chicos, como la aurícula no se llena, ¿dónde va la sangre? ¿Se fuga a los órganos? No, ¿dónde se queda? En las venas. Entonces hay una hipertensión venosa, congestión venosa, la vena cava superior, la vena cava inferior. Como la sangre no puede llegar a la aurícula porque hay una obstrucción, todas las venas están hinchadas de la sangre que no puede llegar. Por lo tanto, la principal diferencia entre los dos es la precarga. La precarga vas a encontrarla muy aumentada, por eso vas a encontrar ingurgitación tubular, hepatosplenomegalia. Le haces una ecografía a la vena hepática, y a la vena cava inferior la vas a encontrar agrandada, congestiva. ¿Ves? A diferencia de la hipovolémica, donde más bien lo que te falta es volumen. Ya. Siguiente pregunta, ya con esto finalizamos. ¿Ya? A ver, Elías. ¿Cuál es la diferencia entre el cardiogénico y el hipovolémico? Igual, gasto cardíaco, precarga y resistencia vascular periférica. En el hipovolémico, la resistencia vascular periférica va a estar aumentada. Ya, en el hipovolémico la resistencia vascular periférica está aumentada. El gasto cardíaco está disminuido. Ya. La precarga está aumentada. En el hipovolémico está aumentada, ¿no? Disminuida. No sé, me están preguntando que están acelerando. Está disminuida ya. ¿Y cómo está en el cardiogénico todo eso? El gasto cardíaco está elevado. La resistencia vascular periférica está aumentada, el gasto cardíaco disminuido y precarga, resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. la precarga también sería aumentada. Ya, muy bien. A ver, chicos, en el cardiogénico el problema es que la bomba no bombea bien. O sea, el problema es corazón. Por eso la causa más frecuente de shock cardiogénico, ¿cuál es? El infarto. Bueno, cualquier infarto, no. ¿Cuánto tiene que estar infartado como mínimo para recién tú tener posibilidad de shock cardiogénico? Más del 40% del ventrículo izquierdo para que genere shock cardiogénico. Entonces aquí el problema es que no bombea bien, gasto cardíaco bajo. ¿Cómo está la resistencia vascular periférica? Aumentada por la vasoconstricción de los mecanismos de compensación. ¿Cómo está en la precarga? Disminuida, ¿cierto? No, aumentada. Por lo mismo, más o menos igual que en el obstructivo. Como no bombea bien, el ventrículo comienza a botar la sangre a la aurícula. La aurícula manda la sangre a la vena cava inferior y vena cava superior y hay congestión venosa. Solo que donde se ve mucho más marcado eso es en el obstructivo. En el obstructivo sí es una precarga a la vez altísima. O sea, si tú le haces una ecografía a la vena cava inferior, la vas a encontrar más de 2 centímetros. Está súper dilatada de toda la sangre que no puede entrar. En el shock cardiogénico también, pero no tanto, ¿no? Muy bien, entonces acuérdense, esos son fundamentales. Ya lo vamos a revisar en el repaso que vamos el día de hoy, por favor. Ya, listo.